Si hay una herencia completamente envenenada que los europeos dejaron en África, esta fue sin duda sus fronteras. Si te fijas en un mapa político de África, muchas fronteras de los países africanos son líneas rectas, es decir, están hechas con escuadra y cartabón, atendiendo solo a criterios económicos. Esto hizo que cuando los países se independizaron y heredaron estas fronteras, muchas etnias y pueblos diferentes, que en muchos casos no comparten ni el idioma, quedaron encuadrados en el mismo país. Lo que provocó esto es que los partidos políticos empezaron a cosechar mejores resultados cuando no se dirigían a sus potenciales votantes esgrimiendo argumentos políticos, sino cuando lo hacían esgrimiendo argumentos raciales o étnicos. Lo que ocurría en muchos casos era que normalmente el pueblo dominante del país era el que tenía el poder y el que oprimía al resto de pueblos. La situación se mantenía hasta que alguno de estos pueblos oprimidos se rebelaba y estallaba una cruenta guerra civil. El mayor exponente de esta lucha entre pueblos fue el genocidio de Ruanda, en el que los Hutus trataron de exterminar a los Tutsis en el 1994. La historia de Ruanda viene de más atrás, desde la independencia del país de Bélgica en 1961 e incluso antes de su independencia, los conflictos entre Hutus y Tutsis habían sido constantes. Los Hutus y los Tutsis apenas tienen diferencias raciales, sin embargo su diferencia radicaba en su casta o clase social, especialmente tras la colonización de la zona, primero por parte de Alemania y después por parte de Bélgica. En Ruanda se estableció un sistema de castas muy fuerte, en el que los Tutsis poseían grandes privilegios con respecto a los Hutus. De hecho, la administración belga llegó a imponer un carné étnico en 1934 para diferenciar a los Hutus de los Tutsis. Esta diferencia de tratos y privilegios que favorecía a los Tutsis fue el caldo de cultivo perfecto para desatar el odio entre ambos pueblos. En Ruanda los Hutus eran mayoría, y cuando Ruanda se independizó, la ONU exigió un referéndum que decidiese la continuidad de la monarquía Tutsi. La votación fue ganada por la mayoría Hutu, por lo que se instauró una república dominada por dirigentes Hutus. Al frente de esta república salió elegido el primer presidente Hutu de la historia de Ruanda, Gregory Kayibanda. Muchos Tutsis monárquicos tuvieron que exiliarse y comenzaron a organizarse y a armarse en los países limítrofes de Ruanda para recuperar el poder. La primera década de existencia de Ruanda arrojó resultados esperanzadores. La economía del país crecía y la convivencia era relativamente pacífica entre Hutus y Tutsis. Los problemas llegaron en los años 70. En la vecina Burundi, 350.000 Hutus fueron asesinados a manos de los Tutsis. En pos de la convivencia pacífica entre ambas etnias, el presidente Kayibanda se negó a llevar a cabo políticas de mano dura contra los Tutsis. En cambio, la población Hutu quería venganza, lo que, unido a la corrupción existente en el gobierno, posibilitó el golpe de estado dado en el 1973 por el general Habyarimana, que era de origen Hutu. A pesar de que todo el mundo se temía lo peor con el ascenso al poder del general Habyarimana, este gobernó con mano dura, pero sin perder de vista la convivencia y reconciliación entre Hutus y Tutsis. Esto, unido a una marcha económica del país relativamente buena, le valió el favor del gobierno francés, quien colaboró activamente con el gobierno de Habyarimana. El gobierno de Habyarimana parecía no haber aprendido de sus vecinos y cometió dos errores que llevarían al país no solo a una crisis económica brutal, sino también a la más absoluta de las barbaries. El primer error de Habyarimana fue no acabar con la corrupción del gobierno anterior, sino más bien lo contrario. La corrupción en Ruanda era una pieza más del sistema con la que sus ciudadanos tenían que lidiar y que provocaba que las diferencias entre ricos y pobres fueran enormes. El segundo error fue hiperespecializar la economía del país en el sector cafetero. Ruanda vivía del cultivo del café y casi la mitad de sus exportaciones procedían de esta industria. En 1989 el precio del café bajó un 50% y en apenas meses Ruanda pasó de tener una economía con un potencial relativamente alto a ni siquiera ser capaz de alimentar a su población. El país sufrió hambrunas e hiperinflación y la situación no tardó en estallar. En el 1990, el Frente Patriótico Ruandés, formado por Tutsis en el exilio que exigían el fin del gobierno de Habyarimana y la vuelta de los Tutsis exiliados a Ruanda, inició una serie de campañas militares en el país. Inmerso en una gran crisis económica y con la presión internacional ejercida por las grandes potencias mundiales y sus propios vecinos, Habyarimana firmó los acuerdos de Arusha. En ellos, Ruanda se comprometía a crear un gobierno de transición de unidad nacional formado por Hutus y
tutsis. Aún así, la paz estaba muy lejos de ser un hecho. Socialmente el país era una olla a presión. Personajes influyentes en la sociedad de Ruanda y líderes locales y religiosos del país no paraban de calentar el ambiente, polarizando a la sociedad ruandesa hasta límites insospechados. El país se estaba llenando de pólvora y tan solo hacía falta una pequeña mecha para que toda Ruanda volase por los aires. Y así ocurrió. El 6 de abril de 1994, el avión privado en el que viajaba el presidente Habyarimana y el presidente de Burundi, el también hutu Cyprien Ntaryama, fue derribado por un misil. En el avión viajaban también 2 ministros de Burundi, así como el jefe del Estado Mayor del Ejército de Ruanda. Nunca se supo quién derribó el avión, pero todos los indicios apuntaban al Frente Patriótico Ruandés, o alguna milicia tutsi del estilo. Sin embargo, tampoco hay que descartar que el magnicidio fuese perpetrado por elementos extremistas hutus que se oponían a las negociaciones entre el gobierno de Ruanda y el Frente Patriótico Ruandés. De hecho, en cuanto se tuvo noticia del atentado, la facción más extremista de los hutus asesinó a la primera ministra Agathe Uwilingiyimana, junto a 7 cascos azules de la ONU que la protegían, y esta milicia tomó el poder. De hecho, el brazo ejecutor de estos asesinatos fue la propia Guardia Presidencial. En este contexto, desde la emisora de radio, la Radiotelevisión Libre de las Mil Colinas, una de las principales emisoras del país, se empezó a emitir propaganda extremista hutu en contra de los tutsis y también de los hutus moderados. Este hecho es importantísimo, ya que esta emisora se había ganado a la mayoría de los jóvenes hutus a base de emitir música moderna y hacer programas de comedia con un claro trasfondo racista. Esto se daba en un contexto de país en el que apenas había televisiones y la radio era el principal canal de difusión de información. Tras el asesinato del presidente Habyarimana, la radio comenzó a difundir mensajes directos de odio contra los tutsis y llamó a la guerra total contra estos pidiendo su exterminio. Esta radio estuvo desde un principio financiada por el gobierno y controlada por la facción hutu más extremista. Con toda la premeditación del mundo, los hutus extremistas sabían que sería fácil extender el odio entre una comunidad hutu que era analfabeta casi en su totalidad y que había sido educada desde la cuna en un profundo odio hacia los tutsis. De hecho, casi todos los hutus veían a los tutsis como el verdadero diablo que iba a acabar con ellos una vez llegasen al poder. Un ejemplo de estos mensajes de odio es el siguiente. Entre comillas, su aspecto es horrible, con ese pelo espeso y barbas llenas de pulgas. Se parecen a los animales. En realidad, son animales. Las cucarachas tutsis son asesinos sedientos de sangre. Diseccionan a sus víctimas extrayendo sus órganos vitales. Son bestias feroces. Pido que os levantéis y que luchéis usando todo lo que encontréis. Coged palos, garrotes y machetes y evitad la destrucción de nuestro país. El asesinato de la primera ministra y los 7 cascos azules no provocó la intervención de la ONU, sino todo lo contrario. La ONU decidió retirar a sus cascos azules y, por consiguiente, dejó el camino libre a los hutus extremistas para iniciar su ansiado genocidio. Y así ocurrió. Durante los siguientes 3 meses, las milicias extremistas hutus convirtieron a Ruanda en lo más parecido al infierno en la tierra que se había vivido nunca. Sistemáticamente los hutus trataron de exterminar a todos los tutsis, a todos los hutus fieles al anterior presidente y a todos los que se negasen a participar en las matanzas. Los tutsis, en especial el Frente Patriótico Ruandés, también realizaron matanzas masivas, pero es cierto que la mayor parte de las muertes vinieron por el lado hutu. En apenas 3 meses de barbarie, entre 500.000 y 1 millón de personas fueron asesinadas. Esto significa que en torno al 75% de los tutsis fueron asesinados en apenas 3 meses, la mayoría de ellos a punta de machete. A estas impresionantes cifras hay que sumarle la violación sistemática de 500.000 mujeres, vamos, de prácticamente todas las mujeres tutsis que sobrevivieron al genocidio. Mientras tanto, la administración Clinton y el resto de gobiernos de países desarrollados prohibían a sus funcionarios mencionar la palabra genocidio para que las leyes internacionales no obligasen a los países desarrollados a una intervención militar inmediata. A pesar de que finalmente la ONU trató de organizar una intervención militar a base de fuerzas combinadas de distintos países africanos y de que se dio luz verde a Francia para poner orden en el país, las matanzas continuaron de forma indiscriminada, ya que las fuerzas francesas enviadas apenas llegaban a los 2.500 soldados, mientras que las fuerzas africanas ni siquiera llegaron a ser enviadas antes del final del genocidio. El fin de las atrocidades llegó tras una acción desesperada del Frente Patriótico Ruandés, que consiguió realizar una ofensiva relámpago contra Kigali, la capital de Ruanda.
Tras la toma de Kigali, el gobierno extremista Hutu tuvo que huir del país, junto con 2 millones de Hutus que temían las represalias de los Tutsis. En Goma, situada en Zaire, la actual República Democrática del Congo, se creó el mayor campo de refugiados de la historia. El campo de Goma fue pasto del cólera y allí murieron miles de refugiados Hutus. Los cadáveres hacinados durante semanas en el campo dieron sobrenombre al campo de Goma, conocido como el campo de la muerte. Cuando se habla del genocidio de Ruanda es inevitable preguntarse cómo en apenas 3 meses, y armados con armas blancas, un puñado de AK-47 y granadas, se alcanzaron tan increíbles cifras de víctimas. Para explicar esto tenemos que entender que Ruanda se convirtió en una especie de anarquía en la que gran parte de la población participó bien por convicción o bien por obligación. Por otra parte, se llevaron a cabo una gran cantidad de tácticas para hacer el exterminio más ágil. La más efectiva de todas era la que utilizaban muchos dirigentes locales, los cuales convocaban a los tutsis de sus comunidades en zonas cerradas, como estadios o templos, para garantizar supuestamente la seguridad de estos. Una vez los tutsis estaban reunidos, eran masacrados a placer por los propios guardias que les habían prometido protección. Por otro lado, las violaciones no solo las llevaban a cabo los propios hutus, sino que también obligaban a muchos tutsis a practicarlas. Cuando esto ocurría era porque uno de los dos estaba infectado de VIH. Estos son solo algunos ejemplos de las torturas más despiadadas que se llevaron a cabo en Ruanda en aquellos meses de terror. El odio y el terror ruandés se extendió a aquellos países donde los tutsis también convivían con los hutus, especialmente en Burundi y Uganda. Pero donde se vivió este conflicto con una mayor intensidad fue en el Zaire, donde los refugiados hutus pudieron operar con relativa impunidad y provocaron un levantamiento tutsi que desembocó en las guerras del Congo, que se llevaron la vida de 4 millones de personas. El origen de estas guerras fue la entrada en el Zaire de tropas de Ruanda para perseguir a los hutus refugiados. Esto se debió a que el dictador congoleño Mobutu había apoyado a los hutus y dio cobijo a estos en su territorio sin tener ninguna intención de hacer que los culpables del genocidio de Ruanda pagasen por sus crímenes. Las guerras del Congo supusieron el conflicto con más víctimas mortales desde la Segunda Guerra Mundial. Por su parte, Ruanda volvió a tener gobiernos tutsis. Desde el año 2000, la presidencia del país está en manos de Paul Kagame, que era el líder del ejército tutsi, el Frente Patriótico Ruandés. Kagame se legitima a sí mismo tras haber sido elegido en distintas elecciones, pero las irregularidades que se dieron en todos los comicios en los que Kagame ha sido elegido hacen que de facto sea un dictador. Con Kagame en el poder, Ruanda ha ido bien, aumentando sus niveles de seguridad y desarrollo. La economía parece que prospera y la corrupción que ha caracterizado a la política ruandesa parece estar en sus cotas más bajas. Pero bueno, veremos a ver qué acaba pasando. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes darle a like, suscribirte y si te gusta la economía seguir a mi otro canal, Memorias de Tiburón. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.